En este tutorial se explica un quinto ejercicio donde se averigua la constante de equilibrio y la concentración de los reactivos y productos. El ejercicio planteado es el siguiente. En un recipiente de 0.5 litros se deposita una mol de metano, 0.25 moles de agua y 0,365 moles de hidrógeno. Después de agregar energía y a los 800 grados centígrados se logra el siguiente equilibrio químico. Aquí está la ecuación química. En ese instante del equilibrio químico hay 0.05 moles de agua. Calcular el número de moles de reactivos y productos en el equilibrio. Además, hallar la constante de equilibrio. En estas tarjetas aparecen enlaces de los tutoriales sobre el concepto de equilibrio químico. También la forma de averiguar la constante de equilibrio o constante de concentración o ley de acción de masas. Además, otros ejercicios donde se aplica el equilibrio químico. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban. En primer lugar, se colocan todos los datos del problema. Aquí aparecen la cantidad de los moles iniciales de reactivos y productos, la temperatura en que se inicia el equilibrio químico, los moles de agua cuando se inicia el equilibrio químico. Y piden los moles de este reactivo, de estos productos y hallar la constante de equilibrio. Esta es la ecuación de la reacción, en donde el metano en estado gaseoso se combina con el agua también en estado gaseoso y producen el monóxido de carbono y el hidrógeno en estado gaseoso. A su vez, a los 800 grados centígrados, estas dos sustancias se combinan para volver a producir los reactivos. Se observa que se origina una reacción de doble vía, llamada también reversible. La primera parte del procedimiento consiste en el balanceo de la ecuación química. Para ello se multiplica el hidrógeno por 3, quedando balanceada la ecuación. Para hallar la constante de equilibrio se debe aplicar esta fórmula que nos dice que el producto de la concentración molar de los productos se divide por el producto de la concentración molar de los reactivos. La concentración molar de las sustancias deben de estar elevadas a una potencia cuyo exponente es igual al índice que poseen en el balance estequiométrico. El monóxido tiene aquí 1, por eso exponente 1. El hidrógeno tiene índice 3, exponente 3. El metano y el agua tienen exponente 1, por eso aquí los exponentes de 1. Como son concentraciones molares, la segunda parte del procedimiento es averiguar la molaridad de todas las sustancias mediante la fórmula molaridad igual a la división de moles de soluto entre litros de disolución. Se averigua la molaridad del metano, una mol dividida por los litros de disolución, obteniendo una concentración inicial de metano de 2 molar. Luego se averigua la molaridad del agua, moles del agua divididos por los litros de disolución, obteniendo como resultado una concentración molar del agua de 0.5. Enseguida hallamos la molaridad del agua, pero en el equilibrio, dividiendo los moles de agua que están en el equilibrio sobre el volumen de la disolución, obteniendo como resultado una concentración 0.1 molar de agua en el equilibrio químico. Posteriormente se averigua la molaridad inicial del hidrógeno, dividiendo esta cantidad de moles por el volumen, obteniendo como resultado una molaridad inicial del hidrógeno de 0.73. La tercera parte del procedimiento consiste en completar este cuadro que está constituido por la molaridad de las sustancias inicialmente, luego la molaridad de la reacción y la molaridad de las sustancias en el equilibrio. Empecemos con la molaridad inicial.
El metano tiene una molaridad inicial de 2. El agua tiene una molaridad inicial de 0.5. El monóxido de carbono tiene una molaridad de 0, porque en el inicio de la reacción esta sustancia no se adicionó. Y del hidrógeno es de 0,73, porque esta molaridad corresponde a la cantidad inicial que se agregó de esta sustancia. La molaridad de la reacción se deduce del balance estequiométrico. Se puede apreciar que es la relación de 1 mol de metano con 1 mol de agua, 1 mol de monóxido y 3 moles de hidrógeno. Esto quiere decir que cuando reaccionen X cantidad de metano, esa misma cantidad, o sea X, también reacciona de agua y se produce esa misma cantidad X de monóxido de carbono y el triple, o sea 3X de la cantidad de hidrógeno. La molaridad de las sustancias en el equilibrio se organiza en la siguiente forma. Para el metano, a la molaridad inicial, que es 2, se le resta la cantidad X, que es la que reacciona. Para el agua, a la cantidad molar inicial se le resta la X que reacciona. Para el monóxido de carbono, la molaridad en equilibrio es la misma de la reacción. Y la cantidad de hidrógeno en el equilibrio es igual a la suma de la cantidad que se dio inicialmente más la cantidad que reacciona. Al tener organizada la información de este cuadro, se procede a la cuarta parte del procedimiento, que es hallar el valor de X. Para ello se tiene en cuenta este dato, en donde nos dice que este valor es igual a esta concentración molar en equilibrio. Por consiguiente, 0.5 menos X es igual a esta concentración molar. Se hace a continuación la transposición de términos. El 0,1 pasa acá a restar y la X pasa acá al otro miembro con signo positivo. Al hacer esta resta, obtenemos que la X tiene un valor de 0.4. Al tener el valor de la X, podemos pasar a la quinta parte del procedimiento, consistente en hallar todas las cantidades de las sustancias en el equilibrio químico. Se inicia con la del metano, en donde la X es reemplazada por el valor que se averiguó y de esta resta nos da que la concentración molar en el equilibrio del metano es de 1.6. Enseguida averiguamos el valor de la X en el caso del agua. 0,5 menos X se hace el reemplazo y de esta resta nos da que para el agua es de 0.1. Se confirma este valor de la molaridad del agua en el equilibrio. Como el monóxido de carbono es X, por tal motivo la concentración molar del monóxido es de 0.4 molar. Para el hidrógeno se hace el reemplazo de la X en este valor y al hacer esta operación nos da como resultado una concentración molar en el equilibrio del hidrógeno de 1.93. Estas son las concentraciones molares de estas sustancias en el equilibrio, o sea que son los moles por cada litro de solución. En los 0,5 litros de solución, que es la mitad de un litro, debe de tener la mitad de estas cantidades, o sea 0,8 moles de metano, 0,05 moles de agua, 0.2 moles de monóxido de carbono y 0.965 moles de hidrógeno. La sexta y última parte del procedimiento es la de averiguar la constante del equilibrio. Aquí tenemos la fórmula para hallar la constante de equilibrio o constante de concentración o ley de acción de masas. Se hacen los reemplazos de los valores. Para el monóxido es 0,4, 1,93 para el hidrógeno, 1,6 para el metano y 0,1 para el agua. Obsérvese que todos tienen el exponente igual al del índice estequiométrico de cada uno. Enseguida aparece el 1.93 elevado al cubo.
Al realizar estas operaciones obtenemos una constante de equilibrio igual a 17.975. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Los invitamos a que lo compartan y se suscriban.